Nosotros sabíamos que teníamos un reto, que era salir del franquismo para pasar a la democracia, cosa que no era fácil, pero en la que todos contribuyeron con un gran entusiasmo y con una gran voluntad. El régimen en vigor en España y que consagra la Constitución de 1978 es una república coronada. Y esa monarquía parlamentaria ha ayudado a llegar hasta aquí. Y es una buena marca de país. Después de 4 ediciones en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, la Cátedra de Monarquía Parlamentaria se ha trasladado a Burgos. El campus del Hospital del Rey ha sido el escenario en el que han participado, entre otras personalidades, uno de los ponentes de la Constitución Española de 1978, Miquel Roca. Junto a él, 2 ex vicepresidentes del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y Alfonso Guerra. Llega a la Universidad de Burgos en el preciso momento en el que existe un mayor debate social sobre el futuro de la jefatura del Estado. Hoy, en Zoom Burgos, Cátedra de Monarquía Parlamentaria. Y yo ya desde hace varios años estoy tentando al profesor Laborda a traerlo a Burgos, a compartirlo con Madrid, pero traerlo a Burgos. Ahora mismo todas las actividades se están desarrollando en nuestra universidad y creo que ha supuesto, sin ninguna duda, pues algo en lo que estamos habitualmente nosotros comprometidos, que es en transmitir a la sociedad reflexiones desde el ámbito académico y en un tema tan importante como es el modelo de Estado. Modelo de Estado que, por tanto, no solo es que afecte estrictamente a los asuntos de monarquía, afecta un poquito a toda nuestra organización, a toda la democracia española. Y lo queremos hacer porque evidentemente de estos asuntos se trata con bastante frecuencia en los medios de comunicación, en otros ámbitos, pero casi nunca desde una perspectiva académica, desde una perspectiva, digamos, universitaria, ¿no? Y eso es justo lo que queremos. Queremos aportar nuestra visión, pero aportarla a la sociedad y, desde luego, a nuestros estudiantes, no perdemos de vista, una visión más académica, más sosegada y, desde luego, hechas por personas expertas. Bueno, yo tenía una cierta deuda, en primer lugar, con Burgos, y en segundo lugar con la universidad, porque al fin y al cabo es mi universidad, ¿no? Entonces, cuando el rector Pérez Mateos me ofreció la posibilidad de trasladarla de Madrid a Burgos, pues acepté esa invitación y la verdad es que estoy muy satisfecho porque ha sido recibida no solo por la universidad, sino por toda la sociedad burgalesa con muestras de simpatía y de interés por lo que estamos haciendo. Cualquier iniciativa académica que gire en torno a la presentación y conocimiento del hecho constitucional y de lo que representó todo el proceso de la construcción del Estado social y democrático de derecho en España en esta forma del Estado de monarquía parlamentaria, yo creo que esto es altamente positivo. Tenemos un déficit de conocimiento de nuestra propia realidad y creo que esto es bueno ponerlo en la actualidad. Esta nueva cátedra ha puesto sobre la mesa algunos de los temas de debate que están de plena actualidad en nuestro país. El primero de ellos, el modelo de Estado. Monarquía o república, ¿cuál es el problema? El problema está en los prejuicios, en la inercia mental de las personas que se niegan a procesar los datos de la realidad. Cuando los hechos de la realidad cambian, yo cambio mi punto de vista. ¿Usted qué hace? Esa es la pregunta clave. Cuando la realidad cambia, lo normal es cambiar el punto de vista. La monarquía como institución cambió en el mundo en la Primera Guerra Mundial. De las 3 grandes familias absolutistas reinantes en Europa central y oriental, ninguna sobrevivió a la guerra. Los Romanov, que reinaban en Rusia desde 1613 y son barridos por la Revolución Burguesa de febrero de 1917,
A los romanos les seguirán los Hamburgo de Austria, reinantes desde 1278, y a los Hohenzollern de Franconia, Alemania, reinantes desde 1227. Tras la guerra sucumbieron el Imperio ruso, el Imperio austrohúngaro y el Imperio alemán, además del Imperio otomano. El absolutismo se desmorona y las monarquías que resisten se van adaptando a la democracia, se hacen monarquías parlamentarias, sin poder, proceso que concluye con la Segunda Guerra Mundial, con unas monarquías que no gobiernan, que solo conservan el poder de representación y símbolo de la unidad del Estado. Las monarquías absolutas se hacen democráticas y al mismo tiempo aparecen repúblicas autoritarias, especialmente en el entorno político y geográfico de la Unión Soviética. Más tarde también van a proliferar las repúblicas autoritarias en los países de Hispanoamérica. Esto incita a preguntarnos, ¿puede alguien sostener hoy que la República de Corea es más democrática que la monarquía de Suecia? Yo celebro que hace unos años, 5 años o 6 años, que hayan aparecido en la escena pública, en la escena institucional, republicanos. Porque esa es la manera de afirmar intelectualmente, de manera rigurosa, con desapasionamiento, los valores de la monarquía parlamentaria como forma política, que no es una forma política del Estado arcaica, porque el rey actual no tiene nada que ver con Alfonso XIII, ni con Luis XIV, ni con Felipe II, sino que es un rey con unas características que en este momento lo hace muy valioso, porque es un jefe del Estado que no depende en absoluto de los partidos políticos. Segundo, es un jefe de Estado que no tiene poder, sino que tiene una cosa mucho más importante, que es la autoridad. Y, lógicamente, el rey parlamentario, don Felipe, es un rey neutral. Y, por lo tanto, representa lo mismo a los monárquicos que a los republicanos. Tras 40 años de dictadura, en 1975, España se enfrentó a un reto muy importante: elegir el modelo de Estado con el que quería afrontar el futuro. Fue uno de los mayores dilemas que se le plantearon a la ponencia constitucional. Había que optar por retornar a la República que fue suspendida por el golpe de Estado de 1936 o bien restaurar la monarquía. Comienza la transición a la democracia. ¿Qué va a ocurrir a la muerte del tirano? ¿Se enfrentarán de nuevo los españoles? ¿Volverán a hacer de España una tumba de enfrentamiento y muerte? Por el contrario, se encontrará el camino del acuerdo que abra un futuro de concordia y libertad. La respuesta a estos interrogantes fue la transición política, que culmina en la constitución del consenso. No fue fácil. Hubo que resolver problemas que durante siglos habían producido inestabilidad política, violación de los derechos humanos y graves injusticias sociales. Uno de los asuntos que los constituyentes tuvieron que enfrentar fue la forma de gobierno, monarquía o república. Lo que hicimos en aquel momento, entre todos, fue extraordinario. Y no nos tiene que avergonzar decirlo, porque no es mostrar una satisfacción, sino es precisamente decir, y si pretendemos nuevos envites, superar nuevos retos, estamos capacitados para hacerlo, porque en un momento determinado superamos uno que era muy importante. El golpe de Estado de 1936 había sido perpetrado contra el gobierno, un gobierno de la República. 40 años después, al recuperar la democracia, ¿cuál era el régimen que debía establecerse? ¿La república como continuidad histórica o la monarquía restaurada por el dictador mediante la ley de sucesión en la jefatura del Estado de 1947, que establecía la constitución de España nuevamente en reino y la sucesión de Franco como jefe del Estado español, propuesto por él mismo con el título de rey, mediante aprobación de las Cortes? 22 años más tarde nombró sucesor a Juan Carlos de Borbón. La ponencia establecía en su artículo primero, párrafo 3, la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Solo un grupo parlamentario, el Grupo Socialista, presentó una enmienda, presentó un voto particular en defensa de la República como forma política del Estado.
Ello provocó fuertes tensiones. Era lo que tocaba, era lo que habíamos pensado que íbamos hacia esto, pero no, yo jamás pensé en mi vida hacer la Constitución, no lo había contemplado, tengo que decir, ni 15 días antes de tomar posesión de la ponencia, no lo había pensado, ¿no? Y tampoco cuando tomas posesión de la ponencia, tampoco tienes la exacta percepción de la trascendencia que esto puede tener, ¿no? Pero estábamos preparados para hacer esto, el reto. Nosotros sabíamos que teníamos un reto, que era salir del franquismo para pasar a la democracia, cosa que no era fácil, pero en la que todos contribuyeron con un gran entusiasmo y con una gran voluntad. La transición democrática de 1978 da un vuelco absoluto a la historia, de tal manera que el trono, que siempre había estado para suspender la libertad, ha sido garantía de la democracia. Basta recordar dos fechas. Primero, cuando el dictador le entrega todos los poderes al nuevo rey Juan Carlos I, y este, lejos de comportarse como los anteriores reyes en España, decide que él no quiere esos poderes, que quiere que haya democracia, unas elecciones libres y democracia. Pero es que poco tiempo después, de nuevo el 23 de febrero de 1981, los nostálgicos de la dictadura quieren dar un golpe de Estado y terminar con la democracia. Y es el rey el que paraliza la acción. 4 décadas más tarde se vuelve a plantear la misma disquisición. En 2014 Juan Carlos I abdica y algunas voces sugieren la necesidad de convocar un referéndum en el que el pueblo español pueda decidir si quiere seguir con una monarquía o si prefiere optar por una república. La corona española vive algunos de los momentos más complicados de toda la etapa democrática. El rey y la monarquía está legitimado por el mismo acto de la aprobación de la Constitución. Y es que además, si se llega a someter a referéndum la monarquía, y esto vale para ahora, lógicamente iba a ganar la votación. Pero a partir de ese momento no es posible quitarle poder al rey. Por lo tanto, el rey termina de ser un rey como el de la Constitución para convertirse en un rey con poderes. Y un rey con poderes es la negación de la filosofía de la monarquía parlamentaria. Si se hiciera un referéndum, que yo no sé por qué hay que hacerlo, porque ya se hizo, es que ya se hizo el referéndum. El referéndum se hizo en diciembre, el 6 de diciembre de 1978, y se ganó por el 90%. Hoy los españoles tienen la forma de Estado que en la Constitución se recoge y que ellos aprobaron por una amplísima mayoría, 90%. Si quieren en este momento reconsiderar esto es otro tema, ya no corresponde, pero en todo caso tengamos conciencia de que esta forma no es una forma caprichosa, sino que es la expresión del propio pacto constitucional. Sin ninguna duda, la monarquía está afectada y tiene los mismos factores que sufren el resto de las instituciones políticas y democráticas de España y de cualquier país. Pero también he de decir que no está en crisis. O sea, no hay en este momento una alternativa a la monarquía. La sombra de la sospecha se cierne sobre el rey emérito, una nueva figura que ha surgido tras la abdicación de Juan Carlos I. El posible cobro de comisiones o las cuentas opacas en paraísos fiscales siguen minando la credibilidad de la monarquía y surge el debate social sobre la conveniencia de mantener o no la inviolabilidad del jefe del Estado. Eso ocurre en un momento en que además se han producido las más agudas controversias y rechazos de la monarquía. Es decir, ahora se saca todo lo que afecta a la monarquía. Indudablemente se saca lo que afecta a Juan Carlos Rey, que desde el punto de vista de su comportamiento como hombre, como figura terrenal o como figura mortal, es más que discutible. Aunque yo digo que, pues lo conozco además a fondo,
sus obligaciones como jefe de Estado, esa segunda alma que tiene el monarca, es irreprochable. Sobre el rey hoy emérito cayó una lluvia de crítica por su aventura en una cacería, en la que no mató a ningún elefante, porque se rompió ante la cadera, pero se utilizó una fotografía anterior de otra época para decir que acababa de matar a un elefante. Ahora se abate sobre él otra tormenta, esta es financiera. Dos premisas necesarias. La transparencia es una exigencia democrática y los jueces están para actuar cuando se cometen delitos. Segunda, nadie debe confundir los actos merecedores de sanción o no, hoy por hoy no tiene ninguna condena, pero podría ser, con los servicios políticos prestados a la nación. Es decir, que si el rey emérito ha cometido algún tipo de infracción, los jueces deben condenarlo. Hasta ahora no lo sabemos, pero si lo ha cometido, deben condenarlo. Pero eso no puede eclipsar, no puede opacar, no puede ocultar que en dos ocasiones estuvo a favor de la democracia cuando la democracia se perdía. Yo creo que la figura del rey emérito no está prevista en la Constitución y yo no estoy de acuerdo con esa figura. De la corona se sale o muerto o invalidado. Pero quedarse como un sujeto político más fuera de la corona, yo lo veo discutible. Si el rey cometió un delito, simplemente con que cometiera un delito, debía dejar el trono. Por lo tanto, me parece que aplicar las exigencias de la inviolabilidad a una institución que no tiene poder, yo lo encuentro, digamos, excesivo. Porque, insisto, puede servir eso perfectamente para un representante electo, pero para un rey que está fuera del orden jurídico normal, que es una excepción, porque es un hombre pero es una institución al mismo tiempo, de luego, si el rey comete un delito, ese solo hecho acaba con la monarquía. En la presente edición de la Cátedra de Monarquía Parlamentaria se abordaron también otros temas de actualidad. Por ejemplo, los ponentes se preguntaron qué ha ocurrido con el denominado espíritu de la transición, ese espíritu que posibilitó en un momento dado que fuerzas políticas, en muchos casos antagónicas, lograran ponerse de acuerdo para sacar adelante la Constitución y la democracia. La democracia es pactar. Si yo reconozco pluralismo, reconozco diversidad, tengo que ponerme de acuerdo para construir un proyecto común, un proyecto colectivo. Es decir, democracia es pactos, acuerdos, consenso. Es lógicamente que hay cosas en las que vamos a discrepar, pero que hay unas bases que hacen posible una coincidencia entre todos, en hechos que sean muy relevantes para el futuro del país. Yo creo que esto es imprescindible. Creo que es imprescindible porque es que si no vamos a encasillarnos en nosotros mismos y al final vamos a generar bloques que tienen muy difícil la posibilidad de entenderse. Los grupos más importantes de la Cámara tienen más responsabilidad que los menos importantes. Más y menos importantes, digo, de número de diputados. Y por tanto tienen la responsabilidad de hablar para intentar acuerdos que afectan a muchas cosas. Y eso hoy no se está practicando. La posibilidad de entendimiento que había entre los diputados de todas las formaciones políticas a partir del 78 se quiebra en el segundo mandato de José María Aznar. Cuando los políticos del Partido Popular y del Partido Socialista hablábamos, y no solo hablábamos, hasta a veces llegábamos a acuerdos. Había asuntos de Estado en el que podíamos ponernos de acuerdo, en otros muchísimos no. Y ni el señor Labordá ni yo éramos parlamentarios fáciles de esos de callarnos. A ser posible le cantábamos las 4 verdades al del partido de enfrente. Pero dialogábamos, podíamos llegar a acuerdos. Algunos hasta trabábamos amistad, lo cual no quería significar que no defendiéramos lo nuestro, nuestras ideas, nuestro partido, nuestros gobiernos, etcétera, etcétera.
pero no vivíamos en esta polarización extrema en que se vive hoy en muchos lugares del planeta. En España hay una situación en la que dos partidos, desde el año 77, dos partidos sumados, es la mayoría de la Cámara bastante abultada. Llegó a ser hasta del 85%, ahora estamos en el 65%. Esos dos partidos tienen una enorme responsabilidad, a mi juicio, de no alimentar a los partidos que están a sus extremos. A mi juicio, deberían ser muy cuidadosos de no blanquear al que tienen a su izquierda o a su derecha. Lejos de ser cuidadosos, están siendo muy generosos. Entonces, eso genera un enfrentamiento tremendo. Soraya Sáenz de Santamaría centró buena parte de su intervención en analizar las consecuencias que ha tenido el cambio de milenio sobre la moral de la población de todo el planeta. El atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, la crisis económica de 2007 y posteriormente la pandemia nos han obligado a replantearnos que el mundo ha cambiado nuestro paradigma de vida. Surgen los populismos, los nacionalismos y el proteccionismo. Semanas después de estas reflexiones de la ex vicepresidenta del gobierno, estallaba la guerra en Ucrania. Tenemos una sensación de volatilidad extrema, como que determinados asideros que antes pensábamos más o menos perennes o permanentes se resquebrajan. El cambio de milenio nos trajo acontecimientos que nos hicieron ver que a lo mejor ese futuro que veíamos tan seguro, tan lineal, tan positivo, no lo harán tanto. Y cuando se habla de emocionalismo, de sentimiento, el otro elemento que se nos viene a la cabeza es el nacionalismo. Y no hablo del nacionalismo patrio, hablo del nacionalismo en general. De esa mirada hacia adentro, de esa pérdida de vigencia del concepto de sociedad abierta. ¿Estamos abocados los europeos a convivir con potencias económicas que ejercen China y en menor medida Estados Unidos, con potencias no económicas, pero que actúan como tales? Yo en ese pasado que cuenta Juanjo Laborda, una de las primeras cosas que aprendí que me contaron es: ten siempre presente que los rusos, y especialmente su presidente, piensan como un imperio y actúan como un servicio secreto. Utilicen la frase con todo lo que están viendo estos días, ¿verdad? Que está bastante bien tirada. Porque sin tener la potencia o la capacidad económica de otros, siguen mostrando su influencia en lugares muy cercanos, porque los preocupan, o no tan cercanos del globo, para demostrar que su sistema funciona. La Cátedra de Monarquía Parlamentaria ha llegado a la Universidad de Burgos para quedarse, para seguir analizando en próximas ediciones el devenir de la institución monárquica, pero sin olvidarse de los asuntos que marcan la agenda de la actualidad. En esta cátedra se está teniendo muy en cuenta los aspectos históricos, pero también todo lo que tiene que ver con la propia actualidad. Ahora mismo estamos preparando un coloquio sobre lo que significa el estado de las democracias y las oligarquías y cómo eso ha influido en la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Es decir, queremos estar presentes también no solo en los aspectos, insisto, más concretos de la monarquía, sino en aquellos que tienen que ver con este modelo de Estado que afortunadamente tenemos en España y que pueden incidir pues, con momentos de actualidad y en ese sentido queremos tener, como digo, mantener una presencia. El resultado, en mi opinión, es muy satisfactorio. Yo, desde luego, estoy muy contento, yo diría orgulloso como rector de la universidad de alojar esta cátedra y por tanto veremos cuál va a ser su futuro, pero bueno, en todo caso siempre se aprende, el día a día aprendemos, pero habrá que darle una cierta estabilidad.